nosotros hoy a Pedro Alonso dentro de la cátedra de la red de investigación en SIDA. Uy, Pedro es espera. doctor en, ¿sí? Sí, vale, vale. No, no, vale, 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 vale. Pedro es doctor en medicina por la Universidad Autónoma, hizo una estancia en la London School de Medicina Tropical y es doctor por la Universidad de Barcelona. Desde 2008 es catedrático de salud internacional. Es un investigador muy reputado en el campo de la malaria, está en el top 20, como dice. Y yo destacaría de Pedro, desde los años que le conozco, dos palabras, ¿no? Que una es la palabra ambición y la otra es liderazgo, ¿no? El liderazgo porque ha conseguido crear grandes equipos. Entonces, en un mundo en que es tan fácil destruir y tan difícil crear, yo es una cosa que siempre he admirado, ¿no? Crea un centro de investigación en Manisa, en Mozambique. En 2006 se crea el CRESIB, la Agencia Catalana de Investigación, o sea, el Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona. En 2010 el Instituto de Salud Global. Y desde 2014 dirige el Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo creo que eso, o sea, ese liderazgo le ha permitido crear esos grandes equipos y luego dentro de todas esas posiciones ha sido pues ambicioso, ¿no? Entonces ahora mismo desde la Organización Mundial de la Salud está un programa de una enorme ambición cuyo objetivo es erradicar la malaria. El objetivo era erradicar en 2020 en 21 países la malaria. Nos hablará un poco de cómo estas perspectivas pueden haberse alterado por la COVID. Y luego a nivel personal, yo quería comentar dos cosas, ¿no? Yo creo que Pedro es un buen amigo, ¿no? Nos vemos poco, pero siempre que nos vemos es una relación muy entrañable y muy intensa. Y luego a mí me hizo comprender, cuando tuve la suerte de colaborar con él en Manisa a partir del año 2008, pues que la enfermedad no es igual para todos, ¿no? En un momento en que en Occidente el SIDA era un tema controlado, estar allí en 2008 era volver a 30 años atrás y en un ambiente de terrible pobreza, ¿no? Entonces, a mí me hizo ser consciente de que la enfermedad pues no es igual para todos, ¿no? Y esto también hablaremos hoy. Lo que más me impresionó de entonces fue las colas de vacunación de las madres con los niños, ¿no? Y como me contaron Clara y Pedro, todo el esfuerzo que tuvieron que hacer de contactar a las curanderas de la región, ¿no? Para que aceptaran que la vacunación y convencieran a la gente de que la vacunación era algo importante. Entonces, bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con él, Pedro, y nada, adelante. Gracias, Pepe. Gracias por la introducción. Un placer estar aquí. De hecho, acabo de llegar de Ginebra. Me he bajado del avión hace una hora y poco. Y estoy ahora en Barcelona. Teletrabajaré desde aquí lo que queda de semana y la semana que viene. Y luego me quedaré unos días de descanso. Ha sido una época esta realmente muy intensa, por ponerlo de alguna manera. Gracias por esta invitación. Es siempre un placer estar contigo, Pepe. Y efectivamente hace mucho que no nos vemos, pero siempre que nos vemos es una alegría. Voy a hablar un poco, que es lo que me has pedido, durante 25, 30, 35 minutos. Me pediste aspectos generales, malaria, COVID, salud pública. Y aunque pone aquí Fundación Francisco Cobos, es una charla que di a Fundación Francisco Cobos el 3 de noviembre, pero de lo cual queda poco porque, aparte de esta primera carátula, que la debería de haber cambiado, el grueso de la presentación es muy distinta. En fin, allá vamos. Si me oís bien, un breve repaso, y se ha movido esta diapositiva, un breve repaso. Ahora se ha hecho tan común el término pandemia. Yo he mantenido, no de ahora, de hace tiempo, que las enfermedades infecciosas, y no soy yo el primero que lo dice, Dios me valga, las enfermedades infecciosas han determinado la historia de la humanidad y la evolución de la misma. Y
ante otros amigos y colegas de las enfermedades cardiovasculares, de la oncología y demás, que decían, bueno, las enfermedades infecciosas es una cosa del pasado, yo siempre decía, con poco éxito, todo hay que decirlo, que si había un único tema en el ámbito de la salud humana que tenía la capacidad de constituir un riesgo sistémico para la propia existencia de la humanidad, eso es solo una enfermedad infecciosa. Y me decían, no, 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 eso era antes, pero ya con los antibióticos, con las vacunas, ese tema se ha resuelto. Y yo, que no, que no, que no, que las enfermedades infecciosas es el único ámbito de la salud que tiene riesgo sistémico disruptor para la humanidad. Y me temo que teníamos razón los que así decíamos y que no era solo un tema del pasado. Fijaros como en cuestión de semanas un virus, que todavía ya veremos de dónde sale, pero pongamos que viene de China, en cuestión de semanas tiene la capacidad de paralizar al mundo entero, provocar millones de casos, de momento ya más de 1 millón de muertes, paralizar las economías mundiales, paralizar el transporte y la comunicación mundial, con las consiguientes implicaciones sociales, políticas y económicas que todo esto va a tener y de las cuales todavía apenas vislumbramos algunos elementos. Y esto es lo que una enfermedad infecciosa puede hacer. Y lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Sin hacer tengo elegidas 4 o 5 historias, no porque sean necesariamente las más importantes, pero sí me sirven para ilustrar algunos temas. La primera plaga, la plaga de Justiniano, la Yersinia pestis, la peste bubónica, en este caso del año 541 al 543, transmitida por las ratas y que se estima mató entre 30 y 50 millones de personas en aquella época, lo cual constituía una cuarta parte de la población mundial. Y la peste ya se quedó con nosotros, y ese es el primer gran ejemplo, la plaga de Justiniano. La segunda que he elegido es lo que llaman los ingleses la Black Death, que son del año 1347. Y es la época en la que se confirma, se establece por parte de los venecianos el término o la práctica de la que era originalmente la treintena, el trentino, y luego pasó a ser la cuarentena. O sea, esto que hoy todavía estamos utilizando no es nada nuevo, nace del 1347 y habla del aislamiento, que es de lo que hablábamos y es lo que hoy todos nosotros estamos haciendo en tantas partes del mundo. El tercer ejemplo que utilizo, que es la Gran Plaga de Londres, de 1665, en el que en apenas 7 meses 100.000 londinenses murieron. Por lo que la elijo es porque es, yo creo, la primera vez que se empezó a encerrar no ya a los posibles infectados, que es lo que ocurría con la cuarentena, o evitar la posible introducción, sino se encerraba en casa a las víctimas. Se pintaba una cruz roja en la puerta para que se supiera que ahí había alguien infectado, y fue la primera vez que, con gran pesar de los británicos, en este caso de los londinenses, se cerraron no solo los pubs y los lugares públicos, el teatro, que ya era muy, muy, muy querido por todos ellos. Por lo tanto, el cierre de la actividad pública, de nuevo, no es de ayer ni de antes de ayer, es del siglo del 1665. La cuarentena, el aislamiento de los enfermos, el cierre de la actividad pública. El cuarto ejemplo del que hablo es de la viruela. La viruela que llegó al Nuevo Mundo transportado seguramente por parte de los españoles, pero de los europeos en general que fueron, y que
contribuyó a una debacle demográfica de grandes proporciones entre la población autóctona de Américas. Cuando uno habla de la viruela, no queda más remedio que recordar a este señor que aparece en la foto, el señor Jenner, porque él experimentó con virus similares, el de la vaca, el cowpox, y lo utilizó para inmunizar. Estamos hablando del año 1796, por lo tanto, la primera inducción de inmunidad en humanos frente a una de las grandes pandemias de la humanidad que tenía efectos devastadores, que seguía teniendo efectos devastadores en el viejo mundo y ciertamente los tuvo en el nuevo mundo. Por tanto, la primera vacunación, por eso de vacuna, por parte de Jenner, 1796, y el gráfico de debajo, el mapa de debajo, nos recuerda lo que sigue siendo una gran desconocida por parte de la opinión internacional, pero también la española, y es que, y siempre para mí ha sido causa de gran curiosidad, cómo si en 1796 este médico inglés en una zona rural de Inglaterra describe esto, 4 años después ya se estaba aplicando el método en múltiples ciudades de Europa, incluyendo Barcelona, y en 1803 el rey Carlos IV organiza la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, liderada por el doctor Balmis y con su segundo de a bordo, Salvain, con el objetivo, parece ser que Carlos IV, una de sus hijas había fallecido de viruela, estaba muy sensibilizado con lo que ocurría en el Nuevo Mundo, en las colonias españolas o en los territorios españoles de ultramar, y decidió algo que ahora discutimos con la iniciativa COVAX Vaccine, y es los beneficios de la ciencia tienen que llegar a todos aquellos que lo necesitan. Estamos hablando de hace más de 200 años y se organiza, por tanto, esta expedición que parte de La Coruña, llega a Cuba, se divide en 2 brazos, uno liderado por Salvain, que recorre México, parte de Estados Unidos y luego cruza a Filipinas, China y vuelve, y el segundo liderado por Salvain, que recorre desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y acaba muriendo en Bolivia, en Cochabamba. Una de las enormes gestas, la primera gran gesta de salud pública mundial, de distribución equitativa de un bien de salud pública, inspirado por los mismos ideales que nos inspiran ahora a buscar la distribución equitativa de las vacunas, en este caso del COVID-19, y que España ya lideró hace más de 200 años. España es un país ingrato. Me acuerdo de estando en Cochabamba, de recordar, juraría que aquí había muerto Salvain, tiene que haber algún monumento al gran introductor de estas prácticas que dejó detrás los puestos, que luego eran puestos de atención sanitaria. Pues bien, Salvain está enterrado sin ningún monumento, ninguna placa. Conseguí a través de la Asociación Española de Vacunología que se pudiera poner una placa en la catedral donde está enterrado en un cementerio público. El quinto ejemplo histórico que me gustaría mencionar es bueno, la epidemia de cólera de Londres, de John Snow, y básicamente porque ahí se introdujo el mapeo, las primeras series temporales y espaciales que le llevaron a concluir cuál era el origen de la epidemia de cólera, una bomba de agua que había en una esquina de una calle de Londres, y lo que es más, llevar a la siguiente fase, que es la intervención, y es retirar la bomba de agua y, por lo tanto, tratar de evitar la subsiguiente propagación del cólera. Luego, todo esto para decir, y perdonarme ya que me he extendido demasiado, una historia muy larga que demuestra, primero, las pandemias han estado con nosotros siempre, han determinado y han modificado la historia de la humanidad
los grandes avances como el desarrollo de una vacuna y los desarrollos conceptuales de cómo asegurar la llegada de la vacuna a todos han estado basados en enfermedades infecciosas y hoy están más presentes que nunca. Volveré luego al COVID-19. Dos fotos, el campo Funston en Kansas, Estados Unidos, 1918 o 17, no estoy seguro ahora mismo, y el IFEMA de Madrid en este mismo año, imágenes increíblemente parecidas, 100 años aparte, la primera mal llamada la gripe española, la segunda el COVID-19, posiblemente la mal llamada gripe española se originó en Estados Unidos y posiblemente en este campamento, pero como en algunas cosas, pocas cosas han cambiado, igual que la cuarentena, el aislamiento de los enfermos, el cierre de la actividad pública y el estar golpeados nuestras sociedades por estos virus. En el caso de la malaria, no lo voy a recorrer todo, pero es sin duda una de esas enfermedades que ha esculpido el desarrollo de la humanidad y lo sigue haciendo hoy. Múltiples ejemplos, desde Alejandro el Grande, que yo creo que no murió de malaria, San Agustín, posiblemente el primer arzobispo de Canterbury, mucho más probable viendo cómo murió Dante Alighieri y ciertamente Lord Byron, mientras luchaba en Grecia con los independentistas griegos y murió en una zona donde antes se había celebrado 20 siglos antes la gran batalla de Actium. Pero en este momento, a mediados del siglo XIX, era una zona altamente palúdica. Oliver Cromwell murió de malaria. Y murió de malaria, además, negándose, como buen protestante, a recibir el llamado polvo de los jesuitas, por ser un remedio católico, y ese polvo de los jesuitas no era otra cosa que la quinina o el extracto de la quina, el extracto de la corteza del árbol de la quina, un elemento febrífugo porque era eficaz en el tratamiento de la malaria. Ciertamente murió de malaria el emperador Carlos V. En la lista de papas muertos por la malaria hay de todo tipo, porque Roma estaba rodeada por la Pontina romana, que era enormemente palúdica, y por eso se iban los papas a Castel Gandolfo, a la costa, para estar a salvo de la malaria. Veo que he ocupado ya mucho tiempo. Este es otro de estos famosos hospitales, en este caso en el frente macedonio durante la Primera Guerra Mundial, y el grueso de estos soldados estaban inmovilizados por la malaria. Y curiosamente esta es la misma zona donde, como decía antes, la batalla de Actium se celebró en el año, me parece que fue el año 32 antes de Cristo, entre las tropas de Marco Antonio y Cleopatra. Y que allí, a pesar de haber muy buenos historiadores, no había evidencia de malaria. ¿Y por qué, si no lo había hacía 20 siglos, por qué la había ahora? Pues básicamente porque en el siglo V después de Cristo hubo un reemplazo o una adición de un nuevo mosquito anofelino mucho más eficaz en la transmisión de malaria de lo que había habido antes. Y por lo tanto, el antiguo Julián de Zulueta especulaba con que la civilización clásica, griega y romana, no se habría podido desarrollar si ese vector más eficaz de la malaria se hubiera introducido en Europa 500 o 600 años antes de lo que hizo. En el momento en que había grandes aglomeraciones de personal, se producían enormes brotes epidémicos, como la de estos soldados, que habrían impedido el desarrollo de Atenas, de Roma y de las cunas reales de la civilización occidental. Muchos años más tarde, Ronald Ross, que es este señor que tenemos aquí a la izquierda con bigote, un personaje, dicen que muy desagradable,
Y Ronald Ross le dieron el premio Nobel de Medicina, me parece que fue en 1902, por haber sido supuestamente el primero que demostró que la transmisión de los plasmodium se producía por mosquitos anofelinos. Siempre ha habido una gran disputa entre si fue Ross o fue Grassi. Grassi se llevaba mal con Robert Koch, que era el que presidía el Comité Nobel, mientras que Ross y su mentor Manson se llevaban muy bien con Koch y, por tanto, el premio Nobel se lo dieron a Ross y Grassi se quedó sin premio Nobel, pero enterrado cerca del lago Cuomo, en un lugar realmente espléndido. Pero el propósito de esta viñeta, que es de hace casi 100 años, y que sigue siendo de plena actualidad. En este caso, Ross representa el valor de la ciencia, del conocimiento, esta gran piedra, este pedrusco que aplasta la vida de las personas, de la vida tropical, de los lugares endémicos, y en presencia de esa malaria, de ese pedrusco, hay altos costes, ineficiencia, mala salud, muerte, y no puede haber desarrollo económico y social. Y no he encontrado mejores maneras de presentar lo que suponen estas pandemias continuas en una alta proporción de la población mundial. Que es que simplemente, como decía antes Pepe Alcamí en la introducción, simplemente no permiten el desarrollo económico y social. Aquí es interesante porque el señor Ross, el valor de la ciencia, representando el conocimiento, tiene también una palanca, que son los institutos de investigación, que con el ego que este señor tenía, pues lo puso su propio nombre, el Ross Institute, que sigue existiendo, y un poco de dinero. Eso es la herramienta para liberar a las poblaciones del peso de la enfermedad y de la muerte que impide su desarrollo económico y social. Y 100 años después seguimos, una viñeta de este tipo sigue representando muy adecuadamente lo que necesitamos en la lucha contra la enfermedad, contra la pobreza, para permitir el desarrollo económico y social y que todo aquel que nazca, independientemente de dónde lo haga, tenga la posibilidad de llevar una vida saludable, una vida digna y con buenas expectativas. Unas cuantas palabras sobre la malaria. Protozoo, 5 especies de plasmodiums que infectan a humanos, transmitidos por algunos mosquitos anofelinos, las hembras de los mosquitos anofelinos, un ciclo biológico muy complejo, con 3 estadios distintos, con una enorme variación antigénica, con inmunidad que es estadio específica cuando se adquiere naturalmente, no habiendo conseguido sobrevivir a múltiples picaduras, y que afecta sobre todo, dada la intensidad de transmisión, a jóvenes niños africanos, en los que causa o anemias severas o alteraciones neurológicas o fallos multisistémicos, llevando a la muerte, a las mujeres embarazadas, provocando anemia, provocando prematuridad en el recién nacido, bajo peso al nacimiento, 2 de los grandes determinantes de muerte perinatal o en el primer año de vida. La semana pasada lanzamos la Organización Mundial de la Salud lanzó el informe que todos los años lanza alrededor de esta época, que sirve para monitorizar la progresión en la lucha contra esta enfermedad. En este caso es una edición especial porque nos permite mirar a los últimos 20 años y tomar cuenta del progreso y de las dificultades a las que todavía nos enfrentamos. Esto lo podéis o descargar a través de una app que existe gratuita, World Malaria Report, o acceder a ello a través de la página web de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, además, incluye unos capítulos que miran a la historia de los últimos 20 y sus años y sus antecedentes, y hay un capítulo dedicado también a la lucha contra el COVID y la interacción malaria-COVID. Unos cuantos datos para
entender de dónde venimos y cuáles son los retos por delante. Esto es la incidencia de malaria de casos clínicos en el mundo por 1.000 habitantes. Hace 20 años teníamos a nivel global una incidencia de 80 por 1.000 de población a riesgo. Y 20 años después estamos en 56,8 por 1.000. Esto supone un 30%, 29% de reducción, lo cual es muy importante en una enfermedad con la carga que implica. Sin embargo, se puede ver en ese gráfico que los últimos 4 o 5 años han representado años en los que el crecimiento se ha parado o se ha enlentecido de forma muy notable. De manera que entre el 2015 y el 2019 ha habido menos de un 2% de reducción en la tasa de incidencia. Por lo tanto, hemos pasado de 57,5 a 56,8. En términos absolutos, la línea azul representa el número de casos totales en el mundo durante estos últimos 20 años y en verde la contribución de África. Por tanto, lo primero que vemos es que una parte importante, a pesar de que la malaria se transmite todavía a principios del siglo, ciertamente, en los 5 continentes, es África el gran contribuyente. Segundo, vemos que hemos pasado, en términos absolutos de casos, de 238 a 229, lo cual quiere decir que, en términos absolutos, ha habido una reducción menor. Y específicamente en África hemos pasado de 204 a 215. Por tanto, la pregunta es cómo es posible que si ha habido un 30% de reducción en la tasa de incidencia, puede ser que tengamos todavía básicamente el mismo número de casos que hace 20 años. Bueno, pues entre otras cosas porque nos enfrentamos a el crecimiento poblacional. Por dar una idea de las dinámicas en las que estamos, en los últimos 20 años la población del África subsahariana ha pasado de 665 millones a algo de 1.100 millones de personas. Por tanto, decreciente incidencia, aumento de la población y como resultado un número básicamente no cambiado en términos de casos clínicos. En cuanto a muertes, que es lo que representa esta gráfica, ha habido una disminución de una tasa de mortalidad del 24,7 al 10,1. Eso representa un 60% de reducción en estos últimos 20 años. Buenas noticias. De nuevo se ha enlentecido esto en los últimos años. Términos totales de muertes, hemos pasado de unas 730.000 a unas 400.000, con un claro enlentecimiento final y por tanto, aunque nos congratulamos de esta disminución, siguen siendo enormes, un enorme número de muertos, más de 400.000, y siempre tenemos la sensación de que esta es una subestimación del problema. El resumen de todo esto, ¿qué quiere decir? Ha disminuido la incidencia, el número de casos sigue siendo el mismo, ha disminuido un poco la mortalidad. Bueno, pues no nos debe de ocultar lo que es uno de los grandes logros de la salud pública en esta primera parte del siglo XX, es que se han evitado más de 1.500 millones de casos clínicos de malaria en el mundo y se han evitado algo más de 7,6 millones de muertes en el mundo. Cierto es que esto ha coincidido con una época de desarrollo económico, social, de comunicación de los propios sistemas de salud de los países endémicos, pero es un enorme logro y un enorme desafío el que tenemos por delante. La Estrategia Global de Lucha contra la Malaria que aprobó la Asamblea Mundial, este fue el primer documento que desarrollé durante el año 14 y 15, que fue aprobado en el 2015 por la Asamblea de todos los países del mundo, tenía un programa ambicioso hasta el 2030 para potencialmente acercarnos a la erradicación, disminuir al menos un 90% los casos clínicos y las muertes por malaria en el mundo y eliminar la malaria en al menos 35 países. Teníamos metas intermedias en el 2020 y el 2025. Pues bien, las metas del 2020 no las vamos a lograr. Nos quedamos lejos de lograr una reducción con base al 2015 de un 40% en el número de casos y muertes. Sin embargo, sí vamos a lograr dos de los otros objetivos, que era eliminar la malaria completamente en al menos 10 nuevos países hasta el 2020.
Esta es la trayectoria que llevábamos, esta es la que tenemos ahora, ese enlentecimiento. La línea verde representa la trayectoria que deberíamos de seguir a nivel global si fuéramos a lograr los objetivos para el 2030, y la línea azul, y luego en azul más pálido, entrecortado, es la trayectoria en la que estamos instaladas. Y por lo tanto, la delta, la diferencia entre las dos, se está ensanchando. Y quiere decir que no estamos en línea o en trayectoria para lograr los objetivos globales, lo cual impacta también en los objetivos de desarrollo del milenio. Interesante cuando vemos a tantos políticos con la ruedecita de colores que llevan en la solapa, que quizás ni siquiera saben que es el símbolo de los objetivos de desarrollo del milenio, y claramente cómo estamos en los que tienen que ver con la salud cada vez más alejados de ello. Eso era para casos y esto es para muertes, de nuevo alejándonos. Si vemos en cuanto al número de países que se están acercando a la eliminación, aquí el panorama es mucho más halagüeño. La línea en amarillo es el número de países que teníamos en el 2020 con menos de 10.000 casos de malaria por año. 10.000 casos es una cifra un tanto arbitraria, pero cuando un país tiene menos de 10.000 casos, establecemos un criterio o una definición de que es un país que está relativamente cerca de conseguir interrumpir la transmisión y, por tanto, evitar, eliminar la malaria. A principios de siglo había 26 países en esa categoría, ahora mismo son 46, lo cual es la mitad de los países endémicos de malaria en el mundo están relativamente cerca de la eliminación. En cuanto a la línea azul, por ejemplo, representa a los países que tienen menos de 10 casos de malaria al año. A principios de siglo teníamos 3, ahora mismo tenemos 24. Por lo tanto, hay una amplia zona del mundo que está progresando bien, acercándose a la eliminación, y sin embargo los países de alta carga de enfermedad no solo no están progresando, sino en muchos casos están yendo para atrás, y ahí es donde se concentra la enfermedad y la muerte. En el ámbito de la eliminación hay un área que resalto brevemente porque ha sido un área de gran alarma generada en los últimos años. Es alrededor de la aparición, emergencia y potencial diseminación de parásitos resistentes a los fármacos que utilizamos, que son las combinaciones que contienen artemisinina. Esto es lo que llamamos el Gran Mekong, que incluye Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam, junto con la provincia de Yunnan de China. Pues bien, ese reto se abordó con un esfuerzo intensificado, no para contener el problema, sino directamente para eliminar la transmisión de la malaria. La reducción en los últimos 20 años ha sido del 97% en cuanto a falciparum, y 90% de todas las especies de Plasmodium. Y como ven, en los últimos 4 o 5 años se ha intensificado la reducción, y ahora estamos contemplando la posible eliminación de malaria de falciparum en los próximos 24, 36 meses, y de falciparum y de vivax posiblemente para el 2025. Estos logros de esta primera parte del siglo se han conseguido por toda una serie de mecanismos financiadores que se han establecido, y como ven aquí, este es los gastos o la inversión anual en la lucha contra la malaria. La primera década del siglo XXI vio un crecimiento extraordinario en cuanto a las contribuciones internacionales a la lucha contra la malaria. En los últimos años esto se ha aplanado. Se mantiene una inversión anual de unos 3 billones de dólares, pero esto es apenas un 50% de lo que se estima sería necesario si quisiéramos realmente progresar hacia la erradicación. En estos 20 años se han invertido cerca de 40 billones de dólares, 26 billones de fuentes externas. Esto es un esfuerzo sin precedentes, pero de todo punto insuficiente. En el gráfico de la derecha se ven los contribuyentes, los países endémicos han contribuido con algo más del 30%, y luego Estados Unidos es el otro gran contribuyente con otro 35%, seguido ya de otros países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y otros.
¿Qué han logrado todo este dinero? Bueno, pues ha logrado, como hemos visto, un impacto grande. Más de 1,5 billones de casos evitados, más de 7 millones de muertes evitadas. Y esto se ha logrado con la provisión de más de 2.200 millones de mosquiteras impregnadas de insecticidas, que hemos pasado de tener una cobertura del 5% a casi el 70%. De casas, en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas hemos pasado de un 3% a un 52%. Mujeres que reciben dosis de tratamientos presuntivos intermitentes del 2% al 34%. Por tanto, una mejora de la cobertura como no se había visto antes, pero al mismo tiempo, viendo estas cifras, vemos como todavía es claramente insuficiente. Un 70% de las mujeres que deberían de tener provisión de un tratamiento presuntivo intermitente durante el embarazo no lo reciben. Casi la mitad de las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años no duermen bajo una mosquitera impregnada. Por lo tanto, gran expansión, pero enormes grietas todavía. Quizá uno de los indicadores que más me preocupa es este, en el que vemos como todavía casi el 40% de los niños que tienen síntomas que deberían de llevar a un diagnóstico y tratamiento de la malaria simplemente no acceden a ningún tipo de servicio asistencial de diagnóstico y tratamiento. Y lo que es peor, esto en el periodo 2005-2011 estaba en el, sí, pues eso, el 61%, 63% accedían a ello, por lo tanto un 37% no. Y esto ha mejorado de forma muy leve comparado a la cifra del 2015 o 2019, donde todavía un 31% no tienen ningún tipo de acceso médico. Acercándome al final, porque veo que ya lleva mucho tiempo, unas palabras sobre COVID-19. Ha sido realmente un año complejo para todos. Y también complejo para nosotros en el ámbito de la malaria y desde la sede en Ginebra. El 31 de diciembre empezamos ya a oír algunas cosas. Y los primeros días de enero, yo de hecho estaba en China hasta el veintitantos, no en temas de COVID, en temas de malaria, pero evidentemente estábamos ya oyendo, y las informaciones que emitía la OMS eran muy claras. El día 20 de enero se cerró Wuhan. Había habido ya una primera reunión del comité asesor para evaluar el nivel de alarma que se debería establecer. En un primer momento los asesores externos dijeron esperemos, y el día 30 de enero se declaró el más alto nivel de alarma mundial que se puede establecer, que es lo que se llama un Public Health Emergency of International Concern. En España ha habido confusión al respecto. Se ha dicho, bueno, se declaró la pandemia en marzo. Bueno, es que la declaración de pandemia es irrelevante. De hecho, no se declara. No existe en el Reglamento Sanitario Internacional la declaración de pandemia. El más alto nivel de alerta es, como digo, el Public Health Emergency of International Concern, y esto se declaró el 30 de enero, en un momento en que solo había 98 casos de COVID-19 fuera de China, en 18 países, pero solo había 98 casos fuera de China. Había 8 casos de transmisión humano-humano. No había ninguna muerte fuera de China. Y, sin embargo, aplicando un principio de precaución, desde mi punto de vista adecuadamente aplicado, la Organización Mundial de la Salud declaró la alarma internacional. Esto, evidentemente, nos puso a todos en alarma, y quizás resaltar este segundo mensaje que se transmitió el 30 de enero. Lo que más nos preocupaba en aquel momento era la llegada del SARS-CoV-2 a lugares o países donde los sistemas de salud fueran más frágiles, y la devastación que esto podía provocar. Nos pusimos inmediatamente al trabajo.
y en mi caso, desde la responsabilidad del Programa Mundial de Malaria, preocupado por la potencial llegada del virus a los países endémicos de malaria, sobre todo pensando en India, zonas de América Latina y ciertamente en el África y África subsahariana. Lo cierto es que efectivamente en cuestión de 60 días, básicamente todos los países endémicos de malaria, como básicamente todos los países del mundo, ya habían detectado casos de COVID. Lo que más nos preocupaba, y empezamos a verificarlo ya en el mismo mes de marzo, era la disrupción en los sistemas de salud, en la atención sanitaria y en las campañas de prevención que se desarrollan específicamente en la lucha contra la malaria. Empezamos a liderar la respuesta, convocamos a los países y a todos los socios internacionales en la lucha contra la malaria. Hicimos un llamamiento, fuimos de hecho la primera enfermedad específica que hicimos un llamamiento claro a mantener los servicios. Iniciamos procesos de modelaje matemático para estimar los potenciales impactos y emitimos guías específicas. El 25 de marzo ya, en contra de lo que había pedido el CDC africano, pedimos que la gente con fiebre en zonas endémicas de malaria siguiera acudiendo en búsqueda de atención sanitaria. Presentamos un análisis complejo matemático de evaluar distintos escenarios de disrupciones que luego publicamos en el Lancet. Emitimos las primeras guías clínicas de cómo evitar la falsa dicotomía de luchar contra el COVID o luchar contra la malaria, sino cómo se pueden hacer las dos cosas de forma eficaz. Como a primeros de septiembre tuvimos un acto de alto nivel con 10 o 15 ministros de zonas endémicas, el director general de la organización y otros socios internacionales, básicamente tratando de entender y escuchar cómo se había reaccionado por parte de los países endémicos, que en general ha sido, debo ya de anticiparlo, de forma muy efectiva. En total hemos conseguido emitir guías clínicas concretas para mantener de forma segura las campañas de prevención de la malaria, distribución de redes, quimoprevención, etcétera. El trabajo de modelaje acabó siendo una extraordinariamente eficaz herramienta de advocacy. Hemos conseguido a través de eso evitar que se suspendieran, lo que en un primer momento ya había ocurrido, las campañas de distribución de herramientas de protección. Conseguimos evitar algunos de los grandes cuellos de batalla que en las cadenas de suministro global se produjeron en los primeros meses, tanto de fármacos como de medidas de control antivectorial. Conseguimos movilizar recursos para proveer de equipamiento personal de protección a los trabajadores que hacían estas campañas, y ha sido complejo tener métricas muy ajustadas de los niveles de disrupción en cuanto a la atención médica. Nuestras estimaciones son, esto es nuestra estimación de mortalidad por malaria en el año 2000. Si hemos conseguido evitar el efecto de haber paralizado de que se hubieran paralizado las campañas de distribución de herramientas preventivas, lo cual nos habría llevado prácticamente a duplicar las muertes, llegar hasta los 760.000, pero lo que no hemos sido capaces de evitar es la disminución en el acceso al diagnóstico y tratamiento. Hay distintas encuestas y distintos datos que son de extraordinariamente compleja disección. Estamos hablando, si en España cuesta saber cuánta gente ha muerto, imagínense en lugares donde los sistemas de salud son extraordinariamente ágiles. Tenemos 4 escenarios, disrupciones que van de un 10 a un 50%, que irían entre las 20.000 y las 100.000 muertes extras solo en África. Mi sospecha es que estamos en el lugar intermedio. Estaremos posiblemente alrededor de las 30, 35.000, 40.000 muertes extras por malaria en este 2020, lo cual, valga la redundancia y lo digo con pudor,
parece potencialmente un gran éxito cuando solo hace 8 meses pensábamos que podíamos estar en duplicar las muertes y irnos más allá de las 700.000. Voy a ir acabando, volviendo a nuestra viñeta. El valor de la investigación, la generación de nuevos productos. Hoy en día en la malaria contamos básicamente con mosquiteras impregnadas de insecticida, artemisininas, test de diagnóstico rápido, muy parecidos a los que empieza a haber ahora para el COVID, y siempre la promesa de una vacuna. Necesitamos ensamblar todas estas piezas para poder luchar adecuadamente contra la malaria. Hay retos en cada una de estas y siempre el sueño de una vacuna. Hay un primer producto, la denominada RTS-AS1 de Glaxo, ha estado 30 años en desarrollo. Es el primer producto que ha pasado por la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento. Una vacuna de eficacia moderada, alrededor del 40% de reducción de malaria clínica, un 30% de reducción de formas severas de malaria, lo cual es cercano a la muerte, un 61% de reducción de las anemias severas, la presentación clínica más frecuente de malaria, y la Organización Mundial de la Salud, esto es el desarrollo clínico de una vacuna. Ahora desarrollamos vacunas en menos de un año. Frente a parásitos complejos como este llevamos casi 30 años de desarrollo. Y Mozambique fue muy importante en la primera prueba de concepto que demostró la eficacia, la seguridad y la eficacia de la vacuna en niños africanos. A partir de ahí siguieron estudios que confirmaron los primeros hallazgos y estudios de fase 3 que llevaron al equivalente de un registro por la Agencia Europea del Medicamento. Antes de lanzar a gran escala la vacuna, se está haciendo el pilotaje para, entre otras cosas, resolver algunas pequeñas dudas de seguridad que aparecieron. Se está haciendo un pilotaje en 3 países de África. Más de 500.000 niños ya han sido vacunados. Es una colaboración a gran escala, liderada por la Organización Mundial de la Salud, pero que incluyendo muchas otras instituciones y liderada por los 3 países africanos. Tendremos datos en los próximos 6 o 8 meses que potencialmente nos puedan llevar a una recomendación general de uso de esta vacuna en África, lo cual sería un paso ciertamente histórico. Hay otros retos a los que nos enfrentamos con respecto a nuestras herramientas. Los parásitos desarrollan resistencias ante los fármacos, los mosquitos desarrollan resistencias frente a los insecticidas. Últimamente han aparecido parásitos que sufren delecciones del gen que codifica frente a la proteína en base a la cual está basado el test de diagnóstico rápido, lo que se llama la HRP2 y 3. Y estos aparecieron en América Latina, se han expandido al Cuerno de África y se están expandiendo aún más. Por tanto, un ejemplo de cómo quizás la selección natural lleva a la supresión de un gen para que el parásito no sea visto y por tanto no sea tratado. Y últimamente, el último nuevo reto al que nos hemos enfrentado es la invasión por parte de un anofelino capaz de transmitir la malaria, asiático, que tiene capacidad de vivir bien y adaptarse a medios urbanos, cosa que no ocurría hasta ahora en África. Básicamente no hay malaria en las zonas urbanas porque no hay buenos vectores que vivan en esos medios. Y el Anopheles stephensi ahora ha llegado y se está expandiendo. En resumidas cuentas, 2 palabras sobre el gran reto de las resistencias. Hace también 2 o 3 semanas lanzamos este informe de los últimos 10 años de lucha. Solo decir que en gran medida nuestros antipalúdicos continúan siendo eficaces y que hemos conseguido evitar el gran riesgo de la expansión desde el sudeste asiático al resto del mundo de los parásitos resistentes y que se ha conseguido evitar ese riesgo. En definitiva, las enfermedades infecciosas tienen un potencial disruptor como ninguno otro. Sabíamos que lo del COVID-19 iba a ocurrir. Ocurre todos los días desde hace
miles de años con otras enfermedades que son las pandemias continuas. Frente a todo esto, como ya se veía en las viñetas de Ross, la ciencia, la investigación y el desarrollo es una de nuestras herramientas para poder avanzar y luchar contra ello, como estamos viendo ahora con el COVID-19. Buena salud pública es clave y ahí la gestión de la información sanitaria y su capacidad de respuesta basada en información es absolutamente clave. Y al final, como nos demostró Balmis, la solidaridad y la visión global es lo único que nos permitirá salir adelante. Pepe, queridos compañeros y amigos, muchas gracias. Disculpar que me he alargado mucho más, pero esto es el riesgo cuando un amigo como Pepe me pide que hable y me lleva el entusiasmo. Gracias a vosotros. Nada, Pedro, gracias. Siempre es un placer. Bueno, podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Las podéis hacer por el chat o levantar la mano. Yo quería preguntarte, en el estudio este piloto de vacunación que estáis haciendo, ¿cuál es el objetivo a alcanzar para poder universalizar la vacuna? El objetivo principal es descartar una señal de seguridad que no impidió a la Agencia Europea del Medicamento dar una opinión positiva sobre el producto, pero que los departamentos de vacuna tienen mucho miedo. Y es que se había visto un aumento de meningitis raro, ningún organismo en concreto, ni secuencias temporoespaciales concretas, pero un aumento significativo de meningitis en los vacunados con la vacuna de malaria. Y por lo tanto, esta es la principal cosa que necesitamos evitar. La segunda cosa es que el régimen de la vacunación son 3 dosis seguidas, separadas un mes cada uno, pero luego hay una cuarta dosis un año después de la tercera dosis. Y por lo tanto, ¿en qué medida los sistemas de inmunización africanos tienen la capacidad de adecuadamente implementar esto? La toma de decisión será basado en descartar, si es que se descarta, pero creemos que sí, las señales de seguridad. Los datos que tenemos ahora es que la implementación está yendo muy bien y por lo tanto, y además empezamos a tener datos muy sólidos de un gran impacto en términos de enfermedad y muertes evitadas. Y por tanto yo creo que ahora mismo está planificado para el mes de octubre de 2021 el que pueda ser una señal, una evaluación final para potencialmente expandir su utilización a gran escala en el África subsahariana. Muchas gracias. Diego Trus, querías hacer una pregunta. Tienes micrófono si quieres. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, Diego. Bueno, primero saludar a Pedro desde Alicante. ¿Cómo estás? Ya te he visto. Sí, muy bien, Pedro. Pues nada, quería preguntarte, ¿cuáles crees que son las razones por las que en el África subsahariana parece que la incidencia de la epidemia de COVID ha sido mucho menor? ¿Es una falsa sensación porque no hay registro o hay otras razones, ¿no? Porque hay países a lo mejor como Sudáfrica donde hay muchísimos casos, pero sin embargo muchos otros, pues la incidencia es muy baja. No sé si es porque realmente no se diagnostica y no se registra o hay alguna otra razón. Gracias, Diego. La respuesta es no lo sé y no lo sabe nadie. Nosotros hemos operado en todo momento bajo la imagen o la presunción o la hipótesis de que efectivamente los sistemas de diagnóstico registro en África eran extraordinariamente limitados. Solo a finales de mayo se pudo decir que había al menos un laboratorio en cada país que tenía capacidad de diagnóstico, uno, y en la mayoría de los países era efectivamente solo uno. Por lo tanto, la posibilidad de que hubiera una enorme infranotificación era muy grande. Es cierto, sin embargo, que pasando las semanas y los meses y tenemos a gente sobre el terreno y tenemos a los propios gobiernos, era evidente que no estaba habiendo un gran número de casos colapsando hospitales
y demás. Y ahora han empezado a aparecer ya más datos y más estudios de seroprevalencia y demás que confirman que posiblemente ha habido, con la excepción de Sudáfrica, como bien lo mencionas, una transmisión mucho más limitada. Que esto sea función A, de un menor nivel de urbanización, B, de un menor nivel de movilidad, C, de una estructura etaria mucho más joven que la europea. U otras hipótesis que se han manejado, como desde la alta prevalencia de inmunización con BCG a potenciales factores genéticos y de otro tipo, pero lo cierto es que a día de hoy, primero, no tenemos buenos datos de cuánto COVID ha habido, pero empieza a confirmarse la evidencia de que la transmisión ha sido mucho menor que en otras zonas y la explicación de por qué no está clara. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Perdón, Consuelo, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, Pepe, estaba escribiendo. Buenos días, buenas tardes. Nada, buenas Hola, tardes. Consuelo. Un placer, Pedro. Igualmente. Encantada. Vamos a ver, simplemente estaba escribiendo una reflexión, simplemente el darme cuenta de son organismos diferentes. Malaria es un plasmodium, es un organismo absolutamente complejo. 30 años de búsqueda de vacuna. Yo llevo impartiendo docencia de parásitos y, bueno, tengo tu película, Pedro, todavía de la época en la que estabas haciendo el trabajo en Manisa, con Clara, con los palmerales de África, la sigo poniendo. Y además el final es categórico, ¿no? Es como todavía estamos esperando una vacuna y seguimos esperando. Entonces, es un organismo complejo, es un organismo muy complicado, es un organismo que además causa una enfermedad en países pobres a los que las cuestiones, ya sabemos un poco desde el punto de vista político, desde el punto de vista de otras muchas cuestiones, son complicadas. Y sí que es la reflexión, ¿no?, que me impresiona la capacidad de movilización, por ejemplo, para los pocos casos en comparación, son casos válidos todos, ¿no?, en comparación con las muertes que ha ocurrido en el mundo con la pandemia de coronavirus. Y no tenemos una vacuna, por ejemplo, para VIH, no tenemos una vacuna para malaria. Son enfermedades que ya llevan años conviviendo con, sobre todo, malaria, ¿no? Y bueno, es muy complejo. Hay muchísimas cosas alrededor que hay que trabajar, pero es una reflexión, ¿no? Es la reflexión de no sé, enfermedades que afectan a occidentales, y enfermedades que afectan a personas de países en vías de desarrollo para los que se necesitan otra serie de cuestiones, ¿no? Simplemente es esa reflexión, que yo sigo trabajando con mis estudiantes, sigo explicando lo mismo año tras año en la asignatura de Tropicales y Salud Global y no sé, estoy un poco cansada simplemente de explicar lo mismo, no encontrar una respuesta y decir siempre, acabar con ese vídeo, ¿no? Me quedo con la imagen del vídeo, ¿no? La vacuna con la Glaxo está almacenada, se sigue trabajando en ella y todavía no se llega a un acuerdo, ¿no?, con el personal. Simplemente esa reflexión, Pedro, un poquito de desesperanza y un poquito de frustración ante esta enfermedad. Gracias. Consuelo, no te rindas. Mira, hace ahora 20 años estábamos empezando a planificar lo que iban a ser los primeros ensayos de esta vacuna en niños africanos. Hace ahora 20 años. Y 20 años después seguimos en la trinchera. La malaria es una enfermedad dura por muchas cosas. Primero por el parásito, que es muy complejo, por el medio en el que se da, por la compleja transmisión que tiene, por los sistemas de salud. Pero resiliencia y continuar. Nunca hemos pensado que esta era una vacuna maravillosa, pero era la primera que puede tener un impacto masivo en términos de salvar vidas, añadiéndolo a las otras demás cosas que tenemos. Y para mí lo que todo esto representa es que hay que continuar. Evidentemente te puede llevar la desesperanza. Me parece que fue el 4 de mayo que se reunieron los jefes de Estado y Gobierno europeos en Bruselas
y en unas horas pusieron, me parece que eran 9,3 billones de euros sobre la mesa para desarrollar una vacuna de COVID. Nosotros esto lo estamos haciendo con 50 millones de dólares. Y hace unos días una colega mía, Francine Toomey, en Nature, decía, es inevitable a los que trabajamos en malaria o los que trabajan en tuberculosis y en cierta medida también en SIDA, no mirar con cierta consternación cómo se confirma una vez más que cuando son problemas que nos afectan a nosotros, se hace lo que haga que hacer y se movilizan los recursos que haya que hacer, que haya que movilizar y se puede construir fábricas de vacunas que no se van a utilizar, mientras que para estas pandemias continuas esto no ocurre. Pero no nos quejamos. Esto es la naturaleza del problema y lo que necesitamos es seguir trabajando todos juntos. Ánimo, Consuelo. Gracias. John, Gracias. ¿tienes una pregunta, John? Y si vamos terminando. ¿Tienes micro? No, John no está hablando. Pedro, no sé, ¿tú piensas que, no sé, yo con el SIDA, ¿no? He tenido esta experiencia de que todavía en África subsahariana un 40% de la población no tenga acceso a los tratamientos, ¿no? Frente a VIH. Y esto, no sé, ¿tú crees que podremos llegar a ese otro escenario en que, habiendo una vacuna eficaz frente a la pandemia COVID, realmente no alcance a toda la humanidad, a todo lo que es nuestra especie? Yo creo que hay un alto riesgo. Yo creo que hay un alto riesgo. Estamos en una situación extraordinariamente fluida, ¿no? Pero la OMS está muy comprometida, junto con Gavi y otros organismos, a garantizar una distribución equitativa, pero la OMS, como en tantas otras cosas, no tiene un poder moral, una cierta ascendencia política, pero no tiene capacidad coercitiva. Y lo que es claro es que se van a vacunar primero los países ricos y luego los menos ricos y luego ya veremos. La iniciativa COVAX de la OMS trata o busca precisamente garantizar esto. Y desde el punto de vista de la malaria, pero también lo hablo con mi colega, la directora de tuberculosis, Teresa Caseva, o la directora de HIV, esto pudiera ser una palanca que podamos utilizar otras enfermedades más olvidadas para engancharnos a ese tren y potencialmente utilizar estructuras que se puedan crear o mecanismos financiadores que se pudieran habilitar para hacer llegar vacunas de COVID y montarnos en ese tren para poder hacer llegar las intervenciones que, como tú bien dices, a pesar de que existan, no llegan. O no llegan a todos aquellos que deberían de llegar. Luego, me gusta verlo como una potencial oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, Pedro, un placer. Muchísimas gracias por participar. Descansa estos días, ¿no? Si estás en Barcelona. Bueno, no, voy a estar teletrabajando estos días, pero a partir del viernes que viene sí. Descansaré, iré a comer paellas o que me las traigan a casa porque no sé si están abiertos. Sí. Pero encantado de estar con vosotros, Pepe. Un abrazo para ti y para todos los colegas. Muy bien, un abrazo. Cuidaros mucho todos. Gracias. Gracias, igualmente.